cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos en el nombre del Señor de la vida y de la esperanza. Y como ya saben, estamos preparando una serie de programas de televisión y de radio para preparar las iglesias y los creyentes para la Semana Mayor, para la Semana Santa. Y hemos tenido en esta serie predicadores, predicadoras, obispos, líderes, predicadores, pastores locales, pastoras locales que están en diálogo con el pueblo y que están estudiando los textos bíblicos de forma tal que podamos descubrir y redescubrir y disfrutar los mismos textos que hemos estado exponiendo y leyendo por muchos años. Vamos a tratar de leerlos y exponerlos el día de hoy en medio de una pandemia, en medio de un desafío extraordinario. Y el día de hoy está con nosotros, nos distingue y nos prestigia tener con nosotros el obispo internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, el obispo William Hernández. Y William, juntos tenemos 2 o 3 días, ¿verdad?, en acción, porque no solamente los dos somos ingenieros y los dos hemos disfrutado la profesión de ingeniería, pero Dios, como tiene, ¿verdad?, este sentido del humor tan grato y tan bueno, a los dos nos llamó al ministerio después de haber completado la ingeniería y trabajar como ingeniero. Así que permítanme presentar en esta hora al obispo William Hernández, que no necesita mucha introducción y no necesita mucho prestigio en muchas comunidades de la Iglesia de Dios Pentecostal, pero queremos que él se presente, nos diga qué hace y por ahí comenzamos la conversación. Bienvenido William, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel, un abrazo para ti y tu familia y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que en esta ocasión sintoniza en esta programación. Como mencionaste, pues tenemos muchos años, ¿verdad?, de interacción, y para mí, Samuel, es un placer y un honor poder compartir contigo en cualquier lugar, cualquier ambiente, sobre estos asuntos tan bonitos como es, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y como mencionaste, es cuestión, el Señor tiene humor. Nosotros ingenieros, para mí, yo me dediqué cerca de 25, 26 años a la ingeniería, especialmente en la industria farmacéutica, pero a Dios le plugo sacarme y acomodarme, ¿verdad?, en este ministerio. Fui biocupacional porque fui pastor cerca de 8 o 9 años mientras aún laboraba en la industria farmacéutica, como dirigía una corporación norteamericana aquí en Puerto Rico, y ambas, Dios es tremendo, Samuel, o sea, tanto me bendecía en la industria, en mis funciones administrativas, como también en la iglesia. La iglesia crecía, para ese tiempo compramos terreno, edificamos iglesia, Dios nos bendijo de una forma bonita, mientras también en la industria también pues Dios me prosperaba. Y de ahí pues llegó un momento en que Dios me sacó al completo ministerio, siendo pastor, luego parte del ejecutivo, luego tuve a cargo la Iglesia de Dios Pentecostal en la región de Puerto Rico, que es la iglesia madre prácticamente nuestra organización. Esta iglesia se fundó en el 1916, Samuel, 3 personas en una esquina allá en Ponce, y hoy pues como mencionaste, estamos cerca de 500,000 de personas en el mundo entero, más de 6,000 iglesias, y Dios nos sigue prosperando. Estamos en cerca de 70 países y Dios abriendo puertas. Así que para mí ha sido un honor y un privilegio. Luego de ahí Dios me dio la oportunidad de estar en el Comité Ejecutivo Internacional y hoy ocupo la posición de obispo general. Tengo la función de la supervisión de todas nuestras regiones, tanto eclesiásticas como nacionales, como misionales en el mundo. Así que esto pues ha sido una bendición de parte de Dios. Estoy casado, tengo una hermosa esposa llamada Damaris, 3 hermosos hijos y 3 hermosos nietos. Mira, debimos haber empezado por los nietos, no por los hijos ni por todos, por los nietos primero. Qué bueno, William, qué bueno. El tema de hoy es la Semana Santa y el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero antes de llegar ahí, cuéntame cómo ha sido tu experiencia con otras culturas, siendo obispo internacional, hasta dónde has llegado, porque ciertamente en América Latina hay más continuidad cultural y lingüística, pero ¿hasta dónde has ido?
en este ministerio. Bueno, esto ha sido una experiencia bien enriquecedora, Samuel, desde la perspectiva que siendo yo una persona de prácticamente una familia que era sencilla, humilde, siempre, básicamente toda mi vida la pasé aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, sí, pero nunca salir de ese ambiente conocido, americano y puertorriqueño. Pero luego cuando entro a esta posición comienzo a visitar países diversos, Centro, Suramérica, Europa, África, y comienzo a darme cuenta que el mundo no es simplemente Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Comienzo a ver los retos culturales, se comienzan a derrumbar unas estructuras de costumbres y dogmas que uno, ¿verdad?, siempre había acumulado por simplemente estar expuesto solamente a un ambiente limitado. Para mí ha sido sumamente, yo diría, gratificante el poder visitar y poder interaccionar con otras culturas y valorarlas, porque aprendo, entendí que Dios es un Dios global, universal y no regionalista. Muy bien, muy bien. Tú sabes que mi primer encuentro con África fue en los años 80, donde tuve la oportunidad de ir a Zimbabue, a Mozambique, varios lugares, ¿verdad?, a traducir la Biblia. Entonces, el tema mío, tuve un mes todo viajando allá, y el tema mío iba a ser Isaías, la traducción de Isaías, la teología de Isaías. Tú sabes que yo he escrito varios libros sobre Isaías. Entonces, ellos me invitaron allí para yo enseñar. Lo que yo no sabía era que el que iba a aprender era yo, porque desde elementos culturales, desde elementos lingüísticos, desde elementos familiares, eclesiásticos, fue una experiencia extraordinaria. Y para contarte una, posiblemente, y si quieres contar una también tú puedes, después de predicar, el culto, William, y para los que todos nos están viendo, comenzó a las 9 de la mañana. Y estuvieron cantando todo el tiempo. Esto fue una tribu, ¿verdad? En Zimbabue. Estuvieron cantando todo hasta las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía, que yo pensé que ya no iba a predicar porque ya era tarde, hicieron un receso para que yo predicara. Y me dieron a mí de 12 a 1. Y yo prediqué. Luego de yo predicar, cantaron 2 o 3 himnos y tuvieron otro receso para almorzar. Mira que no te estoy hablando que acabaron el culto, recesos. Luego que almuerzan, estuvieron almorzando como de 1 a 2 y un poquitito más, se vuelven a reunir para discutir. La escuela bíblica era discutir el sermón por grupos. Y se fueron a discutir el sermón. Entonces vuelven después a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde están cantando por 1 hora más y dando testimonios. Como eso de las 4:30 culminan el culto. Y miren lo interesante que pasó. Y es que el pastor, los líderes y yo que estaba predicando salimos primero y nos pusimos en la puerta. Entonces cada línea de la iglesia como de 600 personas más posiblemente, cada línea iba saliendo, me saludaba a mí, saludaba al pastor, saludaba a los líderes, y el segundo me saludaba a mí, al pastor y al que se quedaba. Ese protocolo duró 1:30 de saludo. Y cuando estaban todos reunidos, William, entonces el pastor dio la bendición pastoral afuera, casi a las 6 de la tarde. Y lo que no te mencioné fue que no había asiento. Todo era de pie. Solamente personas embarazadas o personas que tuvieran, ¿verdad?, alguna condición. Así que eso fue para mí una experiencia extraordinaria. Cómo la cultura interviene. No, es algo que te deja ver el compromiso, la dedicación que tienen esas personas. Mi experiencia fue una interesante porque estuvimos por allá en una gira de Guinea Ecuatorial. Entonces llegamos hasta Mali a través de Camerún. Y en Mali fue impresionante. Había más de 700, 800 personas en aquel lugar, muchas sentadas, otras de pie. Pero me impresionó que mientras se predicaba, había un soldado con su rifle
O sea, era una protección del gobierno para el predicador debido a las situaciones que estaba pasando en Mali. Nunca había visto eso en mi vida y tener esa experiencia pues abre los ojos uno, ¿verdad? Son muchas las experiencias que uno tiene y damos gracias a Dios, Samuel, en todo esto vemos que Dios alcanza a todos, Dios es un Dios para todos, no está limitado a Europa, no está limitado a Estados Unidos, o sea, Dios es universal y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos y tengan vida eterna y hará todo lo que sea necesario para alcanzarlos. Fíjate que el texto habla y dice los salmos que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Interesante esto, ¿eh? O sea que se distribuye por todo el globo terráqueo. Pero vamos a comenzar el diálogo y vamos a empezar por la Semana Santa. El objetivo de este programa el día de hoy es compartir ideas y recomendaciones para las predicaciones en esta Semana Santa, pero especialmente lo que queremos es que contribuir positivamente a la formación de las personas que van a ver estos programas. Lo que queremos es que ustedes puedan disfrutarlo, puedan crecer, puedan escuchar los textos bíblicos, que nos envíen una nota después. Mire, doctor Pagán, obispo, yo no entendí Mateo 18, por favor. Que su presencia lo que queremos es bendecirlo. William, de todos esos textos de Semana Santa que tú has predicado y has enseñado, ¿tienes alguno singular? ¿Tienes un tema singular que para esta hora sea prudente y necesario? Que tú digas, bueno, sabe Dios si este tema no es tan importante el día de hoy, pero este otro, sí. ¿Cómo están esos sermones que le puedas recomendar a nuestros televidentes y radioyentes el día de hoy? Fíjate, cuando vemos esa Semana Santa es interesante. Cuando tú analizas desde domingo a domingo, hubieron unos eventos que fueron significativos, impactantes, llenos de significado, ¿verdad? Con respecto al plan de salvación, de redención de Dios para el hombre. A mí me interesa mucho la entrada de Jesús en Jerusalén, Mateo 21, del 1 al 11, cuando comienza Jesús entra. Es el momento cuando prácticamente Jesús le está diciendo, aquí está el rey, aquí llegó el que tiene la autoridad. Y es el momento donde la gente reconoce que Jesús es diferente, aunque luego vemos durante esa semana, ¿verdad?, todo lo demás, pero cuando llega en ese momento que llega Jesús ahí, le está diciendo a la gente o sea, yo soy el rey, yo tengo la autoridad para reclamar ese título, vengo en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, cuando Zacarías dijo que aquí viene, ¿verdad? El 9:9, Jesús sobre un asno, el Mesías. O sea, que esa parte a mí me llena de júbilo, porque, o sea, nosotros no servimos a un Dios muerto, a un Dios que engañó a la humanidad, sino uno que se profetizó acerca de él muchos años antes, se mencionó muchas etapas de su vida que iban a ocurrir para que tuviéramos la idea de que lo que decía la palabra se iba cumpliendo, y ese momento de su entrada prácticamente es ese momento culminante. Aquí llegué yo, enviado de parte de Dios. Qué bien, qué bueno, qué buen ángulo. No sé, algunas de las personas que nos ven el día de hoy podrán recordar que hace 2 o 3 años, en una estación televisiva secular, me invitaron a hablar sobre Jesús histórico, lo que hizo, todo ese tipo de cosas. Y a mitad de camino, el entrevistador, era un ambiente, ¿verdad?, secular, no era un programa como este orientado hacia la fe, me pregunta en vivo y me dice, doctor, perdóneme, con mucho respeto, ¿verdad? Doctor, perdóneme, pero Jesús fue a Jerusalén porque no sabía lo que le esperaba. Si llega a saber lo que le esperaba, no va. Entonces me sorprendió y espera un momento. Según los documentos que nosotros tenemos, sí sabía lo que le esperaba. Entonces uno puede notar, por ejemplo, en el encuentro de Jesús con Pedro en Cesarea de Filipos, cuando el Señor pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, etcétera, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Luego de todo ese diálogo, el texto bíblico dice que enfiló su rostro para ir a Jerusalén. Interesante esto. O sea, que la gran lección para los que no han preparado el sermón para el Domingo de Ramos, William, así que vamos a mandarle la primera lección. La gran lección de Jesús de Nazaret es que tan pronto se dio cuenta que había un problema en Jerusalén y que estaban buscándolo para matarlo, fue a Jerusalén y le dijo, aquí estoy yo. Si tienen problema conmigo, tienen que hacer. Porque la gran lección es que a los grandes problemas de la vida, nosotros no le sacamos el cuerpo. La gran lección de la Semana Santa es que los problemas se enfrentan. Alguien comenzó el problema y alguien lo tiene que acabar. Entonces Jesús de Nazaret, que se da cuenta que en Jerusalén están organizando un complot para matarlo, decide enfrentar el problema con autoridad. Y la segunda parte del sermón es esta. Los problemas sacan lo mejor de nosotros. Sin el faraón, Moisés no hubiese podido llegar a ser el libertador. Sin Goliat, David no hubiese podido llegar a ser el rey. Y sin Judas, sin Pedro que lo negó, y sin la turba infame, Jesús no hubiese llegado al Getsemaní, a la cruz, que posteriormente lo hizo resucitar. Muy buen comentario. ¿Quieres añadir algo más? Sí, fíjate, Samuel, la parte de la pregunta que te hizo el entrevistador, o sea, vemos que no solamente Jesús estaba consciente, sino sus discípulos sabían que había un peligro que le aguardaba en Jerusalén y trataron de evitar que él llegara. Pero Jesús estaba consciente y tenemos que entender, o sea, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios omnisciente. Él conocía cada detalle, todo lo que él esperaba. Y llegó un momento que en el Getsemaní él entendiendo y la parte humana le sobrecogió y vio ¿verdad? Todo el dolor, toda la agonía que iba a pasar, y en esos momentos le pidió ayuda a Dios porque necesitaba ese empujoncito del cielo para seguir hacia adelante. Interesante que menciones eso, porque esa experiencia del Getsemaní es posiblemente donde encontramos al Jesús histórico más humano, en diálogo con lo eterno. Dice el texto bíblico que su sudor era como grandes gotas de sangre. Las lecciones son variadas, pero cuando yo hablo de este texto en Semana Santa, siempre le recuerdo que aunque la situación fue difícil, fíjate la importancia que Jesús le dio a la oración. Y en ese momento oraba y decía al Señor, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero añadía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Fíjate cómo la oración para Jesús de Nazaret. Anoche yo tenía un estudio, ¿verdad? Y le explicaba a la congregación que si alguien no necesitaba orar porque era la oración misma, era Jesús de Nazaret. Sin embargo, tenemos en la Biblia que oraba de día, de noche, de pie, solo, acompañado, en el templo, en la casa, en el camino, de noche, de día. Interesante esto, ¿eh? ¿Qué puedes decir? Hay una enseñanza muy bonita en ese cuando hablamos de los eventos en Getsemaní, es donde más se ve la pasión de Jesús, se ve su compromiso. Pero también vemos la oración individual de Jesús, pero también la importancia de la oración colectiva. Jesús necesitaba el apoyo de aquellos 3 discípulos orando junto a él. O sea, por algo le pidió que le acompañaran en oración y ellos no pudieron debido al cansancio, al sueño y quizás por la ignorancia de lo que estaba por ocurrir. Pero vemos que es importante cuando nosotros nos unimos en oración por causas particulares. Hay una fuerza, hay un poder, hay una respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Al responder a esas necesidades. Por eso la palabra nos dice, si 2 o 3 se unieran, yo responderé. Yo creo que aquí Jesús, bien claro, necesitaba ese refuerzo de la oración de parte de aquel grupo. Qué bueno. Fíjate cómo toda esa semana está llena de simbolismos. Entró como rey. Los otros días un colega en la universidad, William, y todas las personas que nos ven, me dice que si hubiese sido un latinoamericano, un hispano, que le hubiese pasado eso,
hubiese entrado a Jerusalén esa semana de noche, calladito, sin que nadie se enterara. Le hubiese dicho a su amigo, métanme de noche por la puerta de atrás, por una ventana, pero que la gente no note. Eso no. Y digo, bueno, si me están buscando a mí, que sepan que yo he llegado, porque los problemas hay que enfrentarlos cara a cara. Y lo enfrentó con seguridad en el nombre del Señor. Toda esta semana fue interesante. ¿Qué otro tema de Semana Santa te llama la atención, especialmente en un momento de pandemia como este que estamos viviendo? Que yo creo que esta es la segunda Semana Santa, pero la Semana Santa anterior estábamos como mareados. Había sido todo así de pronto. ¿Qué otro tema tú vas a destacar este año en la Semana Santa? Mira, uno de los momentos también en esa semana que ocurrió el lunes, que de hecho era la segunda vez que Jesús lo hacía, fue la purificación del templo. Yo creo que Jesús dio a entender que hay una forma de adorar a Dios, que hay un orden, que hay una expectativa de Dios en cuanto a nuestra reverencia y nuestra disciplina con respecto a la adoración. No es tener unos patrones, no es tener una metodología, un sistema ya preestablecido. Dios lo que espera es una sinceridad, pero que esa sinceridad vaya acompañado de una reverencia, reconociendo que ante Dios, o sea, Él se merece el respeto y la honra y la gloria en todo momento. Por ejemplo, si nosotros pedimos una audiencia ante cualquier oficial gubernamental, hay un orden. Si pedimos una audiencia ante los reyes de España o Inglaterra y se nos permite, o sea, tiene que seguir un protocolo porque la persona representa ahí al Estado, a la nación, por tanto hay un respeto. ¿Cuánto más Dios? O sea, nuevamente no es que establezcamos unos sistemas humanos para limitar el acceso a Dios, es que en ese proceso de llegarse a Dios como tú quieras hacerlo, exista siempre la reverencia, exista el orden, porque cuando Dios está, se merece nuestro respeto. Y Jesús, al ver aquel desorden, porque mire que o sea, estaban en el templo, en el patio de los gentiles, y lo que había, y todo, o sea, todas las partes del templo eran importantes. Ahí era para que los gentiles pudieran tener la forma de, aunque sea, allegarse y conocer a Dios. No se les permitía entrar a los otros, ¿verdad? A nuestros patios, porque había una ley. Pero en medio de ese patio lo que habían eran cabinas de ventas, cambios de monedas, animales. ¿Sabes el odor que debía haber en ese momento? Y el bullicio, la gente caminando y hablando, no había ningún tipo de respeto. Eso fue lo que movió a Jesús. Quizás la gente dice, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué no fue un poquito más calmado? Por eso que estaban prácticamente indignados, honrando a Dios, a su Padre, y él tuvo que tomar acción. O sea, que esa acción de Jesús ahí, Samuel, fue necesaria para establecer la importancia de que Dios es santo, Dios merece reverencia y respeto en toda nuestra, ¿verdad?, en nuestra forma de acercarnos a Él. Qué buen comentario ese, William, qué sabiduría. Recuerda que cuando el Señor identifica el templo, lo identifica y dice, no es el centro para tener actividades sociales, no es el centro para tener, aunque los templos sirven para muchas cosas, pero el DNA, el corazón de la esencia del templo de Dios es que se convierta en espacio para hablar con Dios. Por eso es que el Señor habló de esta casa de oración. Este es el momento del diálogo, este es el momento. Tú sabes que cuando vamos en los peregrinajes a la Tierra Santa, en algún momento llegamos a la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa. Entonces, la Vía Dolorosa, al empezar la Vía Dolorosa, cerca de la iglesia de Santa Ana, está la entrada actual para llegar a la explanada del templo, donde estaba el templo anteriormente y que ahora están las mezquitas. Entonces, cuando estamos ahí, uno comienza a recordar varias de las enseñanzas tradicionales de Jesús de Nazaret que tienen repercusión el día de hoy. Y una de ellas, ahí, al lado del templo, ahí cerquitita, es la iglesia que se conoce el día de hoy como Santa Ana, donde había un ciego
un hombre paralítico, perdón, que por 38 años había estado paralítico, de acuerdo al Evangelio según San Juan, y había estado paralítico, y el Señor le pregunta, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué estás? Entonces da el corazón de su dolor. Es que cuando las aguas se mueven, ninguno de mis amigos viene a ayudarme. Jesús le dice, la sanidad no está en las aguas benditas, ni la sanidad está en el apoyo de los amigos. La sanidad depende de Dios. Y cuando vamos al templo y recordamos eso, que el templo será casa de oración, recordamos la importancia de la sanidad, la importancia de salud mental, no solamente física, salud mental, espiritual, para que pueda bendecir al pueblo de Dios. La experiencia, Samuel, cuando fuimos allá, en uno de los viajes y poder llegar a la pared occidental donde los judíos se acercan. Esa pared, de acuerdo a, ¿verdad?, los estudiadores, era la más cerca al lugar santísimo. Por tanto, para ellos representa lo más importante en la vida religiosa. Yo recuerdo que yo me acerqué, yo veía a esas personas con esa devoción, con ese compromiso en su forma de ser, para orar a Dios, para presentarse con una reverencia tremenda. Y yo me acerqué a esa pared y toqué aquella pared, Samuel. Te voy a ser sincero, comencé a orar a Dios, darle gracias al Señor. Y la experiencia que tuve fue una gloriosa. Yo sentí algo tan especial. O sea, porque no es el hecho de que sea el templo de los judíos y los rituales que ellos hacían. Es el hecho de reconocer la grandeza de Dios, de que Dios realmente existe y de que hay un propósito de Dios para la humanidad a través del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel fue el medio que Dios usó para que la gente, los gentiles, los demás pudieran conocer que sí existía un Dios poderoso, dueño de todo, creador de todo lo que existe. Así que esa experiencia, el uno acercarse a ese templo y reconocer la grandeza de Dios y ser reverente ante Dios, es importante. Nosotros cuando nos enseñaron, y yo sé que tú también tienes conocimiento, para nosotros cuando yo era muchachito, el templo era algo tan especial. El altar no se podía subir nadie, había que llegar y arrodillarse delante del altar, y se tenía eso como algo sumamente tan sagrado que tenía que tener mucho cuidado. Y quizás nos extralimitábamos en ese aspecto, pero hemos ido al otro extremo, que ya prácticamente no consideramos esa reverencia que debe existir, ese respeto en cuando uno se acerca a Dios, sea en el templo o donde sea. O sea, yo creo que tiene que haber ese orden para buscar a Dios. Nuevamente, no me estoy refiriendo a sistemas y procesos y dogmas, no estoy a ese acercamiento genuino, sincero, de todo corazón que el hombre debe darle a Dios. Como yo le digo a mis estudiantes, William, en Tierra Santa, que la virtud no está en las piedras ni en las paredes. La virtud está en la presencia de Dios. O sea, esas paredes, ese muro, por ejemplo, que tú acabas de mencionar, representa que Dios estuvo presente y está presente en ese lugar. Recuerda que en la oración de Salomón, cuando se inaugura el templo, primero dice, si el pueblo está en necesidad y viene, bueno, pues Dios lo va a bendecir. Pero si está lejos, mira hacia el templo y Dios lo va a bendecir. Pero si no puede ni mirar hacia el templo, que piense en el templo y Dios lo va a bendecir. Porque aunque el templo está en un lugar concreto y una dirección y un número de zip code, ¿verdad? Código postal, la presencia de Dios no. Y entonces, donde quiera que están dos o tres en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Qué bueno, qué buen comentario, William. ¿Qué otra experiencia en Semana Santa te llama la atención? Que tú le puedes decir a los predicadores y las predicadoras este año, mire, prediquen de todo, pero no se olviden de esto. Realmente Samuel, cuando uno entra por ese trayecto, lo que llama la Vía Dolorosa, muy bien. Analizar todo eso, porque lo que hacemos es caminar a través de todo ese camino que hizo Jesús vía la cruz.
me pongo a pensar cómo pudo Jesús llevar a cabo esa trayectoria, porque recuerda que la crucifixión, había un proceso, o sea, la crucifixión no era solamente lo llevábamos a la cruz allí lo clavaban y ya terminaba, sino que había, No. cuando hablamos de la crucifixión, estamos hablando de que la víctima era torturada, y a veces por diversos métodos. Había veces que la gente, los que iban a ser torturados, a veces los quemaban, sacaban los ojos, a veces ponían su familia, torturaban a su familia delante de ellos para hacerle el dolor más fuerte. En este caso, pues vemos que a Jesús, ¿verdad? El látigo fue realmente la tortura, pero todo iba a depender del que estuviera a cargo de ese proceso, cuán cínico fuera. Y así va a ser de fuerte la tortura de la persona. Y vemos que Jesús allí en ese momento pues fue latigado, fue flagelado y fue básicamente su espalda completamente destruida, carne viva, de acuerdo a las narraciones que he escuchado y la costumbre en ese tiempo. Ahora, Jesús bajo esa condición, ¿cómo pudo cargar ese madero? O sea, ¿cómo pudo llevarlo a través de ese caminar que no es nada? Si fuera una carretera flat, ¿verdad? Sí, derecha había que y subir. cómoda, pero con escalones, con subidas y bajadas, gente a los lados. Debió haber sido una agonía en adición a lo que ya había pasado, el poder caminar a través de ese lugar. O sea que vemos que Jesús tenía que ser una persona físicamente, ¿verdad? Una constitución que Física buena. soportar eso. No todo el mundo podía hacerlo, pero él era hijo de Dios y sé que físicamente fue preparado para eso, para poder tener esa entereza, esa condición física para poder hacer lo que, ¿verdad? La trayectoria. Aún así no logro comprender cómo lo hizo, pero sí lo hizo por nosotros. Ahí se ve el compromiso, ahí se ve el amor, ahí se ve lo que Él hizo por nosotros, el padecer por ti y por mí cuando no lo merecíamos. Y eso es lo que se llama misericordia. No merecemos, pero aunque no merecemos, Dios lo da. O sea, Dios Qué lo bueno, quiere. qué bueno. Muy bien, muy buenas ideas, muy buenas ideas. Creo que ese proceso también es impactante y no debe faltar en nuestras prédicas durante la Semana Santa, porque realmente es fácil proyectarlo azotado y luego crucificado, pero ¿qué pasó entre medio? ¿Qué ocurrió? Al punto que llegó un momento que otro tuvo que ayudarlo. O sea, Claro. el impacto fue significativo en cómo fue diluida la fuerza de Jesús en ese proceso. Qué bueno, William, muy, muy bueno. Sabes que los procesos de crucifixión tenían tres partes. Primero, cuando lo arrestaban. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para decir que lo arrestaron, pero cuando lo arrestaron ya tenían la pena de muerte antes de juzgarlo. Eso se llama el día de hoy linchamiento. O sea, Jesús no pasó el sistema, por ejemplo, en el sistema romano no podían haber juicios de noche. Hicieron de noche. Y en el sistema judío, si dos testigos se contradecían, ahí se caía el caso. Y en el caso de Jesús se contradijeron, hicieron de noche. Todas las leyes las violaron porque ya tenían en mente crucificar al Señor. Entonces, lo tomaban preso y la primera parte era torturarlo, pero de manera disimulada. Iban caminando y lo empujaban, lo escupían, le hablaban mal, le metían el pie para que se cayera, lo pateaban, pero no lo podían azotar en esa primera parte. Luego, cuando lo declaraban reo de muerte, entonces venían los latigazos, que eran 39, 13 y 13. El primer set de latigazos era con cuero para hinchar la espalda. El segundo con cuero, pero con pedacitos de piedra o huesos para dejar líneas en la espalda. Y de forma tal que cuando te golpeaban
se hinchaba la espalda y se abría porque tenía surcos. El tercer nivel de látigo sí que es espantoso. Lo hacían con un tridente. El látigo venía y le arrancaban la piel. El látigo venía y le arrancaban la carne. Era un proceso espantoso. Dicen algunos historiadores que muchos de los crucificados morían sin espalda ya. Solamente tenían los huesos. Se veían los huesos. Y luego venía la etapa final. Y en la etapa final a Jesús, la etapa final fue nefasta porque le hicieron cargar la cruz. Digo, solamente el palo transversal, pero era pesado. Hicieron cargar el palo transversal. Le pusieron una corona de espinas. Y yo llevo a mis estudiantes en la Tierra Santa, los peregrinos que van, para que vean. Son espinas de 2 pulgadas, 3 pulgadas. Entonces, las coronas de espinas de Hollywood tienen las espinas hacia afuera. Las de Jesús no. Las de Jesús tienen las espinas hacia adentro. Entonces, esa espina penetraba el cuero cabelludo y tocaba el cráneo. Apretaban. Era un dolor de cabeza inconmensurable. Entonces, por ahí llegaban, entonces los crucificaban. Los clavos, yo no sé, tú y yo nos criamos en la iglesia. Yo cuando era pequeño pensaba, pero ¿cómo es posible que lo hayan crucificado y no se haya caído? El peso del cuerpo. Bueno, en el 1992 aparecieron los huesos del primer crucificado que tenemos. Y me respondieron a esa pregunta, porque los clavos se hacían en la muñeca, pero después de enterrarlo, le daban una vuelta para que no se cayera. Ustedes se imaginan el dolor, primero físicamente, los latigazos, psicológicamente, la espina, la corona de espinas, todo. Y además, este tipo de clavos, esos clavos tendrían, el que nosotros vimos, ¿verdad? El que se descubrió arqueológicamente, tendría unas 18 pulgadas. Más de un pie, casi la mitad de 1 metro. Entonces le daban la vuelta para que no se cayera. Y el Señor resistió todo eso por un solo propósito. Y ahora vamos a entrar con el tema de la crucifixión, la muerte, las 7 palabras de la crucifixión. Pero debo decir lo siguiente, William y todas las personas que nos ven. De acuerdo con el Evangelio, según San Juan, a Jesús nadie le quitó la vida, sino que él la puso en honor a la humanidad. Interesante, por eso que ustedes ven Juan 3:16, es porque de tal manera amó Dios al mundo, y ustedes ven las narraciones del capítulo 14 en adelante del Evangelio de San Juan. O sea, que nadie lo mató, teológicamente hablando, desde la perspectiva del apóstol Juan, sino que él entregó la vida por muchos, para que la gente tuviera vida y vida en abundancia. Muy bien. Samuel, interesante que tú empezaste a hablar sobre el juicio. Jesús fue juzgado en 6 ocasiones. Por Anás, Caifás, por el Sanedrín, luego por Pilato, Herodes y Pilato nuevamente. O sea que Jesús pasó a través de un proceso bastante extenso. Y como mencionaba, hubieron unas ilegalidades en el proceso de juicio de los mismos judíos. Primero, ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración, y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Primero, en la corte todos tenían que votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado simplemente por la gritería de protesta y desaprobación. Y luego, o sea, para llevar a una persona a pena de muerte, o sea, debía pasar por lo menos una noche antes que la sentencia fuera cumplida. Tampoco se hizo eso. O sea que vemos unas irregularidades que se llevaron a cabo, todo con el propósito de acelerar el juicio de Jesús, porque había una agenda escondida de parte de los religiosos de aquel entonces. O sea, nunca tuvo alguien que lo ayudara, un consejero, un representante. Un abogado. Un abogado, en otras palabras. Ningún juicio debía llevarse de noche, se hizo de noche. O sea, vemos muchas partes del proceso que fueron ilegales, pero
se llevó a cabo porque había, como dije anteriormente, una intención de los religiosos el llevar a cabo ese proceso. Pero como mencionaste, Jesús dio su vida. Él pudo haber pedido que ángeles descendieran y lo libraran en un momento dado, como le dijo a sus discípulos. Pero Jesús sabía cuál era su propósito, su fin, y que era necesario para que el ser humano hoy pudiera tener vida eterna, que no tenía ese acceso a Dios. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que en ese proceso, Poncio Pilato dice, caramba, cuando se mira todo como un todo, dice, yo no encuentro causa para matar a este hombre. Pero, como era parte de la fiesta, soltaban a un preso. Prefirieron soltar a Barrabás que soltar a Jesús. Interesante esto, ¿eh? Cómo las turbas se desorientan, cómo las turbas pierden sentido. Entonces hay alguien azuzando, motivando esas turbas, que fue parte del proceso. Pero Jesús no se amargó, siguió adelante, siguió adelante. Ahora, William, yo no sé cuántos cultos de Viernes Santo tú has tenido en tu vida. Yo predico todos los Viernes Santos, pero yo le doy tantas gracias a Dios que desde los años 80 y 90 ya nosotros nos movimos de las 7 palabras, porque yo me crié en el culto de Viernes Santo con 7 sermones. 7 sermones de media hora por lo menos, otros más duraban más. Himnos a mitad de sermón, entre sermón y sermón el coro cantaba. O sea, yo recuerdo haber estado en culto donde empezaba a las 3 de la tarde y acababa a las 7 de la noche. O sea, no porque me lo contaron, yo estaba ahí. Esas palabras de la cruz, ¿cómo tú las interpretas y las ves el día de hoy? ¿Cómo tú crees que Jesús de Nazaret, en vez de en ese momento estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me permitiste esto? Sino que afirma su fe, bendice a los que los están matando, que no saben lo que hacen, ayuda a los que están crucificados con él. ¿Cómo ves esas 7 palabras el día de hoy? Fíjate, Pagán, yo veo esas 7 palabras donde nos permite realmente visualizar y apreciar la importancia de lo que Jesús estaba haciendo. Un mundo en tinieblas, hacía falta un cordero y una cruz para que pudiera ver el sacrificio perfecto. Ahí vemos la expresión de Jesús. Y como tú mencionaste, yo también me crié donde empezábamos a la 1 y no teníamos a veces, eran sermón tras sermón, habían dramas, habían drama también, me olvidé el drama. Aquello era tremendo, había que prepararse para un maratón, pero nos gozábamos, ¿verdad? En esos cultos en aquel entonces. Pero esas palabras, o sea, además de ofrecer la visión de la profundidad del sufrimiento que Jesús tuvo para lograr la redención, o sea, también revelan su divinidad, su humanidad. O sea, que nos deja ver que Jesús fue divino, fue humano, llevó a cabo un proceso, pero triunfó. O sea, en otras palabras, esas palabras nos dejan ver que fuimos liberados. Que Él pagó el precio por a nombre nuestro, que ya no hay nada que hacer para poder tener el favor de Dios. O sea, que tenemos ese regalo gratis. Fue un esfuerzo donde el camino se despejó para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Cuando el Señor dice consumado es, oiga, eso abre la puerta, eso ensancha el camino, eso nos hace visualizar la grandeza de Dios y la oportunidad que tenemos ahora para poder acercarnos a Dios. O sea, que vemos que el perdón se hizo una realidad en ese momento. O sea, que ahora tenemos propósito, tenemos esperanza y vida eterna a través de ese proceso. Esas 7 palabras prácticamente resumen todo lo que el hombre necesita ver para entender que Dios tuvo misericordia de nosotros. Ese es el corazón del evangelio. El corazón está ahí. Correcto. Interesante. Tú sabes que ahora, como te digo, yo me crié en la iglesia. Cuando éramos jóvenes, teníamos programas para memorizar textos bíblicos. Ahora la gente ya no se memoriza porque confían, ahora están con
con los textos bíblicos al lado, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 2? Ya, Salmo, todo ya está aquí en el bolsillo, lo tenemos. Yo afirmo la importancia de la memorización. Sí. Y en la antigüedad, los rabinos piadosos en momentos de dificultad citaban la Biblia y especialmente recitaban salmos. Las 7 palabras de la cruz, cuando yo estoy en la Vía Dolorosa con mis estudiantes, ¿verdad? En los peregrinares que hacemos con IO, en algún momento en la Vía Dolorosa, yo les hablo de la importancia de memorizar los salmos, porque uno no sabe cuándo los va a necesitar y recitarlos. Entonces, Jesús, un judío piadoso, se los había memorizado. ¿Cuántas de las personas que nos ven el día de hoy han ido a visitar a una persona en un hospital? Y cuando llegan al hospital, están sacando a la persona para la sala de operaciones y uno escucha bajito: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O cuando a alguien se la van a llevar al hospital, ¿verdad? Dice ahí: pastor, recítame el Salmo 23. Y uno recita: aunque ande en valle de sombra de muerte. La memorización de textos bíblicos fundamentales es importantísima. Es importantísimo para la vida cristiana. Entonces, no solamente lo demostró Jesús, sino que Pablo y Silas, en la cárcel de más adentro, en vez de estar maldiciendo, se le ocurrió cantar salmos, himnos al Señor en el momento de la dificultad. Fíjate cómo Dios en Cristo entiende la importancia de la salud mental y de la salud espiritual en momentos de dificultad, especialmente en momentos como estos de pandemia, ¿verdad? En vez de estar maldiciendo, es mucho mejor bendecir al Señor y recitar un salmo. Y cuando uno conoce la palabra, Samuel, y logra, es como un escape. Cuando hay una necesidad, hay un momento de depresión, hay un momento de ansiedad, vienen a la mente pensamientos quizás negativos, pero ahí donde uno acude a la palabra del Señor, ¿verdad? Donde el apóstol Pedro nos dice que hay que echar sobre todas nuestras ansiedades. Y como decía el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, esas palabras, el hecho de decirlas, está demostrando que tú tienes una fe en aquel que las dijo, en aquel que las proveyó. Por tanto, estás ejerciendo esa fe para tu bienestar. Y es el salvavidas que el Señor nos ha provisto en momentos de necesidad, en momentos de situaciones difíciles. Recuerdo una ocasión, Samuel, que yo fuimos a evangelizar a una de las islas de Puerto Rico, y al último día hubo un incidente que yo tuve que tirarme a salvar a una persona en la playa, y yo prácticamente sabía nadar para yo salir a la orilla, no para salvar a otra persona. No para salvar a nadie. Pero al hacerlo quedé también no pude salir a la orilla, y me encontré en un momento dado que yo pensaba que iba a perecer. Y mientras estoy en ese momento que mal adentro, mirando el cielo, realmente, o sea, lo que vino a mi mente fue eso: Dios, tú eres grande, Jehová, tú eres mi pastor. Y esa palabra me fortalecía, y yo daba gracias a Dios. En vez de haber desesperación, en vez de haber ansiedad, yo lo que sentía era una paz tremenda, porque yo sabía que si yo me hundía en aquel lugar, Samuel, las promesas de Dios son tan bellas y tan hermosas que hay una vida eterna. Y la palabra, cuando tú te agarras de la palabra y vives por ella, o sea, tú tienes esa alternativa en momentos de dificultad. Ahora estamos pasando a través de una pandemia. La gente tiene miedo, que si la vacuna, que si no, que si la prueba. No, vamos a enfocarnos que Dios tiene esto, a Dios no se le ha salido de control esta sociedad. Dios tiene un plan, y para este tiempo que Dios sabía que esto iba a ocurrir, nos preparó a nosotros para que estuviéramos pendientes, con fe, seguros de que Dios tiene una alternativa, que la iglesia tiene un propósito para este tiempo. Magnífico, magnífico, magnífico. Pero mira, ya vamos, ¿verdad?, adelantando el programa, pero llega el momento de la resurrección, William. Y yo estaba en la televisión esta semana y me preguntaron si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué pasaría? A lo que yo le digo, pues mira, lo estuviéramos estudiando el día de hoy al lado de Aristóteles, al lado de Platón, al lado de los grandes filósofos,
porque Jesús fue un gran maestro, una figura extraordinaria. Pero lo que hace lo extraordinario de la crucifixión de Jesús es que el próximo capítulo es la resurrección de Cristo. Entonces en la universidad me dicen, no, lo que sucede, muy grato, tú sabes, mis amigos académicos me dicen, lo que pasa es que ustedes creen eso por la fe. A lo que yo digo, sí, nosotros lo creemos por la fe, pero hubo testigos. No, no es una fe ciega que yo diga, todo lo que me dicen está bien. Lo vieron mujeres, lo vio Pedro, lo vieron los 11 en la Galilea, lo vieron 2 camino de Emaús, y como si fuera poco, de acuerdo al apóstol Pablo, más de 500 a la vez. 500 personas. Alguien me puede decir, lo querían tanto que tuvieron alucinaciones. Bueno, esto puede pasar con uno. Es correcto. Alguien puede decir, no era mucho. Bueno, quizá 2, pero 3, 4, 5, 10, 400, 500. Es imposible. O sea, hay una documentación que habla de que lo vieron resucitado, no que le contaron que había resucitado. Nosotros tenemos 2 narraciones de la resurrección, donde la tumba está vacía, y las narraciones de las apariciones. Es decir, y aquí viene la afirmación teológica, si Cristo no hubiese resucitado, de acuerdo al apóstol Pablo, vana es entonces nuestra fe. ¿Qué tú tienes que decir a este momento de pandemia, a todas tus iglesias de Dios pentecostal y a todo el pueblo de Dios que te va a ver en todo el mundo de habla castellana, no solamente en América Latina y el Caribe, Estados Unidos, sino en España? Esta resurrección de Jesús de Nazaret, ¿cuál es la palabra para el día de hoy? Por favor. Mira, Samuel, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería todo esfuerzo que estaríamos haciendo para bienestar de nuestra vida, tanto física como emocional, como espiritual. La fe marcó el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. O sea, nos dio la escapatoria a la condenación eterna. Y como mencionaba, hubieron unos testigos. A mí lo que me llama la atención en todo esto es que el mensaje más poderoso, el mensaje más importante es el mensaje de la resurrección, porque confirmó, validó lo que Jesús estaba diciendo. Si Jesús no hubiera resucitado, pues todo lo que dijo anteriormente pues se caía por su peso. Pero esa resurrección marcaba, validaba lo que todo él había dicho, no tan solo él, sino los profetas antes que él. Y lo interesante de todo esto, Samuel, es que se los reveló a las mujeres. Las primeras que se lo reveló fueron las mujeres. La primera. De hecho, hace poco estuve en un programa precisamente defendiendo el ministerio pastoral de las mujeres. Y yo decía que a las primeras que Jesús le confió el mensaje más importante fue a las mujeres. Y de hecho, cuando hablamos, los cuatro escritores de Evangelio las mencionan. Mateo menciona varias de ellas, Marcos, y el común, con nombre y apellido. El denominador común es María Magdalena, fíjate en todo esto. Pero Lucas dice las mujeres que habían venido desde Galilea, pero dice más, y algunas otras mujeres. O sea, allí lo que había una comitiva de mujeres en ese momento. O sea, una delegación. El mensaje estaban allí cuando él resucitó. Así que este mensaje tan poderoso que es lo de la resurrección, que fijó el punto de partida para el cristianismo prácticamente. O sea, las mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras en llevarlo y comunicarlo. Qué bueno, qué bueno. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y la teología cristiana afirma, que en Jesús el Señor se convirtió en la muerte de la muerte. Porque ya la muerte no tiene la palabra final para con nosotros, sino que la gente de fe no le teme al momento final, porque ese momento final también es momento inicial. Empezamos a disfrutar otro tipo de vida, la vida y que Jesús prometió, y la vida abundante. Ya se nos va el tiempo, pero te voy a dar oportunidad para un minuto más, si se nos ha quedado un tema de sermón que tú creas que debemos incluir y que le debemos recomendar a todos los pastores y a las pastoras que nos vean en este programa. William, por favor.
Fíjate, no, volviendo a la resurrección, esto tiene un enorme significado para el cristiano, porque básicamente la filosofía del cristianismo, o sea, se basa en ese pivote, ese hito de la resurrección, lo que es la salvación, lo que es la vida eterna. Así que cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando, o sea, el momento culminante para que pudiéramos nosotros tener acceso a Dios. Yo creo que en esta Semana Santa son muchos los temas que se pueden hablar de ellos. Yo creo que hablar de esa semana, última semana de Jesús, tiene mucho material para cubrir y para hacer ver cómo el Señor a través de esos 7 días, cómo entró a Jerusalén, cómo purificó el templo, cómo enseñó en el templo, cómo sacó tiempo para descansar el miércoles. Luego el jueves, cuando está con los discípulos en la última cena, o sea, ahí está él compartiendo esa intimidad con aquellos que habían estado bien cerca de él. También es un momento para traerlo a colación, ¿verdad? En esta Semana Santa. Es ahí también donde ocurre la traición de Judas y el arresto de Jesús. O sea que vemos muchos temas, Samuel, o sea que aquí hay una variedad. El que quiera abundar puede hacerlo en cualquiera de estos temas estos días y enfatizar en el propósito principal, que sí, Jesús vino, se despojó a sí mismo, vino aquí a la tierra, sufrió la muerte de cruz. Lo peor que había, no era cualquier muerte, lo peor que había en ese momento para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Magnífico, magnífico, William. Damos gracias a Dios por el ministerio del obispo William Hernández, que este ministerio no está cautivo en una isla del Caribe, sino que llega a las Américas y llega a Europa y llega a África y llega al Oriente Medio, al resto del Oriente, y es un ministerio para la mismísima gloria de Dios. Gracias, William. Gracias a todos nuestros televidentes, radio oyentes. Hemos querido preparar un programa que motive la reflexión crítica y adecuada en torno a la Semana Santa. Y hemos preparado un programa que queremos que le edifique y la instruya. Y hemos preparado un programa para que los predicadores y las predicadoras tengan temas de predicación, tengan temas de enseñanza, pero sobre todo para que el resto del cuerpo de Cristo pueda entender la importancia de un Dios que deja el espacio sideral y el infinito extraordinario para meterse en la historia, no para enseñarnos cómo es que se muere, porque un día vamos a morir y después el juicio, dice la Escritura, para enseñarnos cómo se vive y tener vida y vida en abundancia. Amén. El objetivo de este programa es edificarle para que usted pueda proseguir su ministerio para la mismísima gloria de Dios. William, muchas gracias. Sam, muchas gracias por tus himnos. Personas que nos escuchan, estamos aquí para servirles en el nombre del Señor Jesucristo. Y como se diría en hebreo, Shalom Belei Traot, paz y hasta la vista. El Señor les bendiga. Señor, con
tú estás conmigo.